Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Horacio Franco, mira nada más quién está ahí a un lado. Ay, Horacio, buenas tardes. ¿cómo estás? Hola, hola, buenas tardes. Pensé que nos había visitado Bajeza de Lácara por aquí, pero no, es Fernando Rivera. Eso es un simio antiestrés, mi querido Horacio. Pensé Mira, que era, pensé que era el Ah, indiciado Bajeza de Lácara, pero Es bueno. justo para decirte, chango payaso. chango payaso, chango payaso. ¿Qué? ¿Con ese se desestresa uno haciéndole todo? Ándale. sí, No, pues tan. o le estira uno al chango o lo avienta uno, pero siempre hay manera de entretenerse con él. Está padrísimo. Sí. ¿Tú cómo te desestresas, Horacio Franco? ¿Cómo desestresa? Bueno, ahorita que estoy en reposo porque me hicieron una operación el viernes, después de salir de aquí me fui al quirófano, no dije nada porque pues me había yo colgado de cabeza nada más para. Tanto te afectó el programa, Tanto me Horacio? afectó que me tuvieron que operar de la cadera. Igual ya di el Carolina Rochazo aquí, Sí, Julio. sí, sí, Ya Carolina. somos dos. Chale. También la operaron de la cadera, a mí también, pero salí muy bien y ya estoy en casa, reposando, ahorita desestresándome, más bien estresándome con todo lo que pasa. Pues como siempre, mi vida no ha cambiado nada, nada más que camino más lento y con una andadera, pero bueno, ya, ¿Y ya me cuánto estoy tiempo vas a rehabilitando. andar así? Pues no sé, mi cuerpo está reaccionando muy rápido, pero bien, 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 no me puedo quejar. Digo, yo como hice mucho ejercicio antes de la operación, pues todo va rápido, todo va muy bien. Y muy impresionado porque debo decir rápidamente, vi el discurso de Ana Francis Moore de esta semana, el que mandaste, Ana Francis, que está en YouTube. Hijo, man, no tienes límite, eres genial, de veras. Pero Muchas. además, cada palabra que menciona Ana Francis, tienen que ver todos ese discurso. Ese discurso es histórico porque con una elegancia y verdaderamente una erudición del lenguaje y del cerebro, de la inteligencia, pone en su lugar a la oposición de una manera verdaderamente vertiginosa. Es vertiginoso para el cerebro. Bravo, bravo y mis respetos absolutos. Muchas Bravo, gracias. Ana Francis. Ana Francis, pues veo que te desestresas haciendo grandes discursos. Estuvo bonito, Julio. Siempre es muy Ujú, bonito citar a Shakespeare en tribuna. ujú. Sí, Otelo, estuvo maravilloso. Yo no cabía de gusto, pero sobre todo no sé, de regocijo ver que hay gente inteligente en la política mexicana, Muchas gracias. inteligente y sensible. Vaya que la hay, claro que sí. Bueno, el viernes anterior comenzó Horacio, luego siguió Ana Francis y luego Fernando, así es que hoy le pedimos a Ana Francis que comience la ronda de comentarios, que luego hacemos un desastre aquí y entramos Qué como sea, desastre. pero bueno, formalmente así estamos. Ana Francis, ¿cómo vas viendo el tema, pues, de ese batido de piña que se está haciendo en el terreno judicial, con Norma Piña por un lado y las acusaciones contra el ministro en retiro Saldívar, Saldívar a su vez contra la ministra presidenta actualmente de la Corte, Norma Piña, luego de todo está De viendo. ¿Cómo todo. ves ese tema? Sí. Híjole, pues creo que es ahorita la batalla más compleja de entender. Me da mucho gusto, Julio, que la podamos entender, porque a mí la verdad es que la Suprema Corte de Justicia me había pasado de noche todos estos años en el sentido de comprender qué pasa ahí, cómo se conforma, qué pasa allá adentro, qué se decide allá adentro, etcétera. Y agradezco mucho que, pues en este sexenio haya habido esté habiendo tantos esfuerzos pedagógicos empezando por el presidente, pero continuando por todo mundo, como tú, Julio, de que entendamos, pues, ¿no? Porque justo decía yo ayer en una entrevista, pareciera que el lenguaje judicial, el lenguaje legislativo, está puesto para que nadie entienda y entonces, ay, Diosito, pues, ¿cómo opinas si no entiendes? ¿Cómo te das cuenta de si te están haciendo de chivo los tamales si no Hágame. entiendes muchas cosas, pues, ¿no? Entonces, pues en el entendimiento de lo que ahora entiendo, me parece que es uno, el último reducto del patriarcado, y eso se lo leí a alguna feminista hace no mucho, y lo hemos venido viendo en el mundo entero. Y es interesante, Julio, es interesante que el último reducto del patriarcado haya sido también nuestro origen de la civilización como la conocemos hoy, o nuestro origen de la democracia como lo conocemos hoy. Es decir, lo primero que se nos ocurrió como humanidad, ya siendo más allá de tribus, es pues pongamos las cosas más o menos por escrito de qué sí se puede y qué no se puede. Desde los 10 mandamientos, el código de Hammurabi y para acá, lo que gustes. Y cómo eso se está convirtiendo también,
cómo eso también se puede convertir en un instrumento del desastre. Sí me parece, y creo que en eso podemos coincidir muchísima gente, que se tiene que cambiar, que se tiene que reformar, que ha habido una concentración absurda de poder ahí, que evidentemente sacarlo en estos momentos electorales pues es no sospechoso, sino lo que le sigue, que qué gran decepción Norma Piña, y vamos a ver qué onda, pues, ¿no? He estado muy al pendiente de lo que declara Hernán, el cómo utilizan a lo que declara Hernán, no he leído su libro, pero sí he estado muy al pendiente como de sus investigaciones en relación a Julio Scherer, que es bastante espinoso, digamos, ¿no? Y un poco de dosis de realidad, de cómo hartas cosas de la corrupción simple y llanamente siguen ahí enquistadas y falta un montón en ese sentido de cambiar todo ese cableado, Julio, que es literal como cuando cambias el cableado de una casa, que es un desmadre, con el perdón de la expresión. Entonces, más allá de quién gane esta batalla, bueno, uno, espero que la denuncia que le tienen a Hernán se deseche y pronto, porque, pues, chale, o sea, es como aquella de, ay, se me olvidó ahorita el nombre de este importantísimo opinador que luego invitas tú, que también tuvo una denuncia y un juicio 10 años, y creo que Carmen Aristegui también otro durante, no sé, 10 años, que sí es así de, oigan. Sergio Aguayo tuvo uno Sergio con los Aguayo, Moreira. Sergio Sí, Aguayo, claro. o sea, que es así de, no, güey, no es por ahí, qué angustia. Porque no pueden, o sea, esas denuncias son para amedrentar y entonces que no se atrevan a denunciar. No, justo ahora es cuando es más emocionante hacer periodismo y denunciar y saber y entender. Entonces, pues hay mucho cochinero ahí, Julio. Hay mucho cochinero, Ana Francis, gracias. Fernando Rivera Calderón, de entrada nos pusimos ya muy serios porque el tema es realmente serio. No, El del espera, Poder Judicial, la justicia, los magistrados, los ministros, los jueces. hablemos en serio, Julio. Hablemos en serio. Y vamos a hablar en Híjole, serio. esa. Hablemos, si A vamos a ver. hablar del Poder Judicial, hagámoslo con la seriedad que se merece. A ver. Mira, Todos. y yo para darle una salida de algún modo humorística a este empacho judicial, hablaría en términos de bebidas, porque no sé si se enteraron que acaba de salir el Amlitro, que es un pulque Sí. No. que viene pasado, pues como con la figura, como esos ositos de miel que tenían forma de oso. Bueno, pues es un Amlito, pero relleno de pulque. Y en el caso de la ministra Piña, yo creo que si hablamos en términos del Poder Judicial, pues sí es un tepache, porque hay un ambiente de putrefacción, de corrupción, de desconfianza de la gente hacia el Poder Judicial. Pero si hablamos de la ministra Piña en términos de la elección que viene, definitivamente es una piña colada, Julio, porque se está metiendo en donde no le corresponde, en un momento en el que no le corresponde. Pues entonces, sí. bueno, yo no tengo Amlitro ahorita para pasar la tarde, pero me llegó, espero que no haya bronca, pero me llegó un regalito que miren qué bonito está. Ándale. ¿Y Es un ese? vino obviamente generoso. Generoso, sí, sí, Obvio. sí. ¿Y de dónde es? ¿De Ensenada o dónde lo producen o qué? ¿O es en Tabasco? Es en Tabasco que ahora ya empiece a producir también vinos. Mira, yo para ponerme también en lo mismo línea. Fíjate, Julio, que unas buenas amigas encontraron esta metodología para la discusión. O sea, cuando tenían que discutir algo muy fuerte una pareja, ¿no? Entonces se ponían esta nariz. Ajá. Si le vamos a resolver este problema, entonces se ponían su nariz. Y ya, Julio, no hay manera de. O sea, Oye, ve Fernando, deja nada yo. más para decirte del vino, es de Casa Marroquín, me lo envió don Raciel Emilio Marroquín, pues son de Tabasco. De Tabasco. Así es, vino generoso tabasqueño, ahí para pasar una bonita tarde. Y bueno, eso es lo que tengo que decir con respecto a la coctelería judicial de estos días, mi querido Julio. Por eso, como bien decías la semana pasada, pues que nunca falte el sal de uvas, el ministro sal de uvas. Sí, el ministro sal de uvas, así es. Gracias, Fernando. Horacio Franco, ¿qué opinas de todo esto? Digo, no tienes una naricita roja para colocártela, yo me puse esto cuando menos por hablar así, pero bueno, algo con la seriedad del caso, Horacio. Nada más vean.
¿Cuál es? A ver, ¿qué canción es? A ver, Fernandito. Ta, A ver, ta. Julio. Es de nuestra época. Ana Francis es más joven. O más o menos por eso. Pues ya lo oí, ya lo he oído, ¿no? A ver. ¿Cómo se llama? ¿No se acuerdan? Es juguito de piña. Juguito de piña, ándale. Ahí les va juguito de piña. Bueno, y entonces ya Es un juguito musicalmente, de ¿cómo piña. describirías el momento que estamos viviendo? Farsa, tragedia, zarzuela, Ah, pues es un juguito de piña, de Norma juguito de Piña. Es piña. una. No, pues es tragicómico ya. O sea, es que ya más descarado no puede ser, no pueden hacerlo. Ya más evidente no pueden hacerlo. Mira, hay cada quemón. Este quemón del Poder Judicial, que siempre les, o sea, mira, los quemones de Xochitl ya son diarios, ya como que, pues ya de tanto ya ni nos asombran, y pues diario va a haber un quemón, ¿no? Lo que estaba diciendo hoy del teleprompter en Acapulco, ¿no? Eso ya no asombra, ni asusta, ni escandaliza, ¿no? A menos que sean quemones de veras muy, muy grandes, pero como lo del hijo. Pero bueno, el quemón del Poder Judicial, que es una tras otra, diario, 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 están reforzando simplemente, pues no su poder ya, porque no, sí están politizando de una manera verdaderamente horrible la justicia, están siendo rehenes de la derecha, están siendo además en un momento dado, el tener, por ejemplo, sacar un caso como el del ex magistrado, el magistrado de la Corte, ¿no? De una magnitud tan grande con un anónimo, y que todo el mundo pensamos o sabemos que pues, puede ser Isabel Miranda, puede ser cualquiera, ¿no? Y luego también el mismo juicio del Poder Judicial, ¿no? De usar el Poder Judicial como elemento para acusar o para levantarle un juicio a Hernán Gómez. O sea, están peleando de un bando o de otro, ¿no? Incluso Xochitl Gálvez, como lo acaba de decir Hernán, ¿no? Sacando una apología sobre Hernán Gómez. Todo esto hace de veras ver al Poder Judicial extremadamente mal, extremadamente desarticulado, mediocre, igual que lo que pasó ayer con el requerimiento que le mandaron a Pablo Iglesias. Bueno, que él es que el titular de Red Latinoamérica, del INE, lo que sacaste hace ratito, que yo lo vi desde ayer, y verdaderamente me dan lástima, me dan vergüenza, me dan asco. ¿Cómo, o sea, cómo es posible que puedan resultar tan estultos, tan mediocres? Lo puse en un tuit ayer, tan mediocres y de dar vergüenza ajena ya, ¿no? Entonces, cuando ves un presidente con la investidura de López Obrador, investidura y los hechos que está promoviendo, lo que se anunció hoy de los Afores, etcétera, etcétera, que tiene sus fallas, ¿eh? No digo que no, pero cuando ves una campaña como la de Sheinbaum también, ¿no? Que es una campaña bien congruente, bien directa, bien, como que no están buscando el que no tenga márgenes de error. Y ves todos los traspiés de Xochitl Gálvez, dices, es que la derecha ya debería en un momento de veras reconsiderar, qué va a hacer si ganan algunos escaños, o sea, van a seguir haciendo lo mismo el siguiente sexenio. Y también el Poder Judicial tiene que ver que el pueblo sí vamos a querer un plan C en ese sentido, porque no están dejando ver otra posibilidad. Si hubiera, bueno, han hecho cosas positivas, yo no digo que no, la Suprema Corte, ¿no? Ahorita me viene a la mente una que quiero mencionar, pero bueno, han habido cosas muy buenas, ¿no? Desde la cuestión del aborto, por ejemplo, y recientemente vino otra, pero no me acuerdo cuál es, a ver si me ayudan a recordar. Pero la gran mayoría son desconfianza del Poder Judicial, de los jueces, de los magistrados, de los poderes judiciales locales. Y para mí yo creo que ya no va a haber otra más que esto se renueve. Yo quisiera, y cada vez que puedo lo digo, que el presidente de veras sacara el lado de dictador que dicen que tiene, que yo no le veo ninguno, ¿no? Y que ahora sí diera el cebillazo, y de veras se fuera en contra también de las concesiones, de todo, estas cosas que verdaderamente afectan la opinión pública de una manera muy negativa y muy desastrosa.
Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, uno de los temas que están moviéndose mucho, sobre todo desde el plano de la oposición a la llamada 4T, es el tema de la reforma en cuanto a las pensiones y específicamente, pues la frase que están tratando de instalar es la de se están robando el dinero de los mexicanos. El presidente de la República ha explicado el propósito de esta reforma, pero hoy dio un paso adelante muy interesante porque dio a conocer el número de devoluciones que han hecho varias de estas empresas, particularmente Azteca. Y menciono Azteca no porque sea la única en esta relación que se ha dado a conocer, sino porque es la que mantiene una campaña, me parece ya abierta contra el gobierno del presidente López Obrador. Ana Francis, hoy le dice mentiroso al presidente López Obrador. Dice, eso que dice es mentira. ¿Cómo vas viendo esta evolución de ese conflicto político, mediático, financiero, Ana Francis? Pues es que un poco para comprender de dónde viene el intríngulis, es decir, todo país tiene que tener un banco, ¿no? Y en ese banco, vamos a decir, la gente va guardando sus pensiones en ese banco, ¿no? Cada quincena te descuentan un cachito, no sé qué, y entonces eso va yendo a un banco. Y entonces, pues ese es un dinero que la persona, digamos, si tiene 25 años y la persona la va a usar a los 65, digamos que el banco está guardando ese dinero y da sus intereses, no sé qué, 40 años. Pero ese es un dinero que ese banco puede utilizar o para prestar dinero o en dado caso el banco de un país que puede utilizar para hacer obra pública, para hacer un montón de cosas. Es decir, es importante que los países tengan un banco y que los países guarden también el dinero de las pensiones para que tengan justamente dinero para hacer obras, etc. ¿Qué pasa si los países todo el tiempo necesitan pedir dinero prestado? O sea, si voy a hacer el 8º piso de quién sé qué, pues necesito un camarón, pedir prestado, y entonces lo hago y entonces se va pagando, digamos, ¿no? Entonces, es muy importante que un país tenga fondos y que tenga acceso a eso. Hubo un proceso de privatización en donde nuestras pensiones, etcétera, fueron pasando a los bancos privados. Y entonces el propio país se pierde de tener esos fondos para operar y entonces tiene que pedir préstamos que son muy caros, porque además México ha tenido préstamos bien caros y se han venido reestructurando, etcétera, pero ha pagado préstamos muy caros, entre ellos el FOBAPROA. Entonces, ¿por qué es importante entender que no es malo como pedir préstamos, etcétera? Pero es importante que los préstamos sean baratos. Entonces, pues está muy chistoso que los bancos vayan teniendo como este dinero de las pensiones y quienes no reclaman, porque hay gente que no reclama el dinero de las pensiones por un sinnúmero de razones, porque se murió y nunca le interesó eso, porque tenía otros ingresos, porque nunca supo cómo, porque etcétera, etcétera, etcétera. Y el banco dice, ay, entonces pues no, Sí, ese claro. dinero tiene que regresar. Y además, justo el presidente lo que está diciendo es, de la reforma que se hizo en donde a todo mundo le recortaron su pensión para que cobraran el 30% de lo que deberían de cobrar, vamos a agarrar ese dinero ahí que nadie reclamó, es decir, si, en todo caso es de las personas que no lo reclamaron, pero seguro no es de los bancos, pues, ¿no? Y Claro. para que pasen a las arcas y entonces subsanar justamente todo lo que nos dijeron tantos años de tenemos que reducir las pensiones porque no alcanza. Claro. Pues resulta que sí alcanza, nomás que alguien se robó mi queso, mi jamón, mi pan de 7 gramos, ya está mi chilito en vinagre, ¿no? Bien, Ana. Fernando, me acordé ahorita de aquel famoso ciclista que hace un chorro de tiempo, lo cual demuestra ya mi avanzada edad. Se llamaba Porfirio Remigio y era campeón ciclista mexicano y le preguntaron qué opinaba de sus competidores extranjeros, argentinos, chilenos, uruguayos. Y en aquellos tiempos en los cuales no se usaban esas palabras en los medios de comunicación, le dijo a aquel conductor que era Paco Malgesto, le dijo, pues para mí que todos son ojetes. Así le... Es cierto, esta es una gran frase. Sí, pues para mí que todos. Y claro, se armó el escándalo, no se deben usar esas palabras, pero a él le salió del corazón, le dijeron, oiga, ¿cómo va usted a competir con fulanito, que es el campeón de la Vuelta Intercontinental y no sé cuántas cosas, y el dueño del récord fulanito, y aquel que era raza, que era paisa,
Dijo, pues para mí que todos son ojetes. Digo, pues no hay ni para dónde hacerle. Entonces, Fernando, yo ya no sé a veces con tanta discusión, a veces digo, pues para mí que todos estos banqueros y estas empresas administradoras de los Afores son, como dijo Porfirio Remigio. ¿Qué opinas, Oye, Fernando? pero perdón, nada más, Julio, en eso que dices, porque además tú dijeras, bueno, tenemos una relación entrañable con los bancos porque nos Sí, han tratado claro, increíble. claro, No manches. claro, pues digo, pues Que los esa es la defienda su historia. abuela. No, yo creo que ahí lo que dices, por supuesto que coincido, y yo le agregaría a esa frase célebre, todos son ojetes a menos que demuestren lo contrario, pero Sí, bueno, claro. han tenido oportunidad de demostrarlo y no lo han hecho, ¿no? Como bien dice Ana, desde las comisiones que te cobran por sacar ahí El mal servicio, el mal funcionamiento de los cajeros automáticos, en No, fin, cuando todo. tienes un problema que tienes que hablar durante horas con un robot Sí. no tiene corazón para tu angustia. Y bueno, Cajero pues automático de hielo, diría Xóchitl Gálvez. así es, Sí, frío y calculador, frío como el sí. viento. Y bueno, pues es que no hay manera, ¿no? Es tremendo el daño que nos han hecho ese sector, yo creo que pues grande del empresariado mexicano, de muchos políticos, es decir, no se han dado a querer y ahora andan ahí pidiendo el voto y andan ahí escudándose tras el huipil de Xochitl, pero en realidad pues los conocemos muy bien y no buscan el beneficio común, ¿no? Pudiendo hacerlo, ¿no? La mayoría pues buscan el beneficio propio y de sus familias para que vivan pues sudando dinero por generaciones y pues maltratando a sus trabajadores, mal pagándoles, reteniendo, haciendo un businessote. Imagínate qué negocio puedes hacer con todo ese dinero dormido de las Afores. O sea, es tremendo que no lo quieran devolver cuando llevan años seguramente invirtiéndolo y generando mucho más dinero que no les pertenece. Entonces, hace poco platicaba con el subsecretario de autosuficiencia alimentaria, con Víctor Suárez, y hablábamos de esta lucha que hay en el campo mexicano entre los campesinos, entre las comunidades, entre los modelos de siembra que practicamos desde el México, desde que éramos Mesoamérica, contra un modelo de agroindustria que curiosamente no es manejado por campesinos, sino por banqueros. Y si los banqueros están en la ecuación, ya se jodió todo, porque la verdad es que no los vamos a convencer nunca del beneficio humano, del bien común, de pensar en los otros, aunque curiosamente, cuando se terminen de joder al mundo, ellos también se van a ir allá. Entonces, no les cae el 20 de que por muy ricos que sean, no entendieron nada en la pandemia. No sé si se acuerdan que la gente muy rica pues quería pagar su cuarto de hospital privado, quería su trato especial y no había manera porque era el fin del mundo y en el fin del mundo todo es democrático y de nada sirve ser Carlos Slim o ser Fernando, Ana Francis o Horacio Julio. Es decir, digamos que esos momentos de crisis nos muestran de qué lado más la iguana, pero los hemos vivido y los ricos y los empresarios y los banqueros y los políticos y los jueces nunca han estado de este lado, nunca se han puesto de este lado y nunca se han querido poner en los zapatos de la gente. Gracias, Fernando. Horacio, ya que Fernando se ha puesto un poco apocalíptico, recordando el fin del mundo, las tragedias y las desgracias que le acompañan a un momento así, te pregunto, en estos días, hace una semana, de repente los medios internacionales cercan a la Tercera Guerra Mundial con el ataque de Irán a Israel. Se va a acabar el mundo, ahora sí se viene ya la catástrofe, ya está encima, y luego pues todo se fue bajando un poquito. Luego anoche o en estas horas recientes en las cuales hubo una respuesta de Israel a Irán menor, controlada, pero bueno, también ¿Tú has estado pensando alguna vez, de veras, Horacio, en que esté cerca el fin del mundo y arrepentíos pecadores? No, pero mira, primero quiero aclararle al público, porque ahí dicen que lo que toqué fue el cable. No. Yo también creí que era el cable, pero... No, sí. no, el cable es esta, miren, escuchen, a ver. Sí. Ese es el Que además cable. es el himno del debut en Bellas Artes de unos grandes actores, Horacio, que yo los vi, yo los presencié. Bueno,
sí, sí, exactamente. Bueno, ese es el cable. Lo que yo toqué fue juguito de piña. Sí se acuerdan, no es tan famosa como el cable, pero no, ese es el juguito de piña, pero bueno, que si viene el fin del mundo, que si, miren, siempre, pues en el año 1000 decían lo mismo, en el año 2000 o 2012 decían lo mismo del fin del mundo, de que ya esta humanidad tiene que renovarse, porque esta humanidad, según la gente consciente, según la gente pensante, siempre se ha tenido que renovar, porque siempre hemos estado mal, porque siempre hemos estado de la fregada y siempre nos hemos destruido unos a otros y siempre hemos oprimido a la gente que se deja oprimir o que es oprimible, ¿no? Y sobre todo las derechas en el mundo, que han sido muchas y muy históricamente largas, siempre han oprimido, siempre han perseguido, siempre han explotado, siempre han saqueado. Es una condición humana. La cuestión con Israel y con Irak, por ejemplo, ¿no? Con Medio Oriente, es que es un conflicto demasiado ancestral, demasiado profundo, y demasiado manipulado también por el imperialismo yanqui y por todos los imperialismos colonialistas de después de la Segunda Guerra Mundial, que si no hubiera sido, porque, o sea, a ver, yo adoro Israel como país y me encanta y he tenido experiencias musicales y vivenciales y emocionales maravillosas en Israel. Y lo que único que puedo decir es un gran país, sí es un gran país, pero ese gran país, esa gran nación que conformaron los ciudadanos israelíes y los gobiernos que lo tuvieron que defender, no hubieran sido nada si no hubieran tenido Estados Unidos y toda la comunidad judía, que estaba muy dolida, pero que tenía mucho poder económico todavía, estaba muy dolida por el holocausto, que nunca se va a perdonar, que nunca se va a olvidar, no, pero tampoco hay muchos holocaustos que no se que se debieran olvidar y ya se olvidaron. Pero bueno, finalmente el holocausto israelí, el holocausto a los judíos fue muy fuerte, fue muy sistemático y fue muy bien planeado, organizado por por un pueblo con una mentalidad como la alemana y ya venía fraguándose desde antes, mucho antes de Hitler, de Wagner, incluso en el siglo XIX y desde antes, pues. Pero los europeos y sobre todo los norteamericanos, ayudaron a que ese país, a esa región, fuera muy próspera, metiéndole mucho dinero y mucho potencial que después, con la animadversión de los árabes, que tampoco tuvieron razón en ser tan violentos en contra de que los israelíes se establecieron ahí, porque tanto es territorio de los palestinos como es territorio de cualquiera, porque el planeta es de todos los seres humanos, pero ancestralmente es territorio de todos, pues, ¿no? Es sobre todo esa franja de Israel que es muy conflictiva, ¿no? Históricamente y religiosamente hablando, espiritualmente hablando para mucha gente también. Y entonces, pues, le metieron todo el dinero del mundo, le metieron todo el poderío económico del mundo y todo el armamento. Y hoy por hoy, lo único que importa, pues, es ver a ver quién la tiene más grande, literal, para poder no sucumbir precisamente y no ceder ante este territorio que finalmente no tiene ni petróleo, no tiene nada más que armas y tiene mucha lana. Y sí, es de los judíos, pero también es de los árabes, o de los musulmanes, de los palestinos y también se había de los cristianos, porque ahí también vivió y murió Jesucristo. Entonces, todo esto es una gran ficción, como exactamente, no es ningún fin del mundo, no va a ser ninguna cosa, porque sabe muy bien hasta dónde llegar. Pero sí, yo creo que en ese sentido la cuestión de lo que están haciendo ahorita es saber quién tiene más grande, a ver quién llega más lejos, pero no creo que los dejen llegar. Y el problema y todo lo que va a venir de problema o de fin del mundo va a estar realmente ocasionado o por el armamentismo ya exacerbado y extralimitado y las cuestiones nucleares, o por toda la basura, y eso nadie lo dice, hace una semana estuvimos, o 2 semanas, estuvimos a punto de que sucediera una catástrofe, nos salvaron, de verdad nos salvó no sé, un milagro de veras, de que un satélite ruso chocara en la exósfera con un satélite norteamericano. Si hubiera pasado eso, si hubieran chocado, porque pasaron a 10 metros, ¿saben? Cósmicamente, ¿saben lo que son 10 metros? O sea, es nada. Pasaron a 10 metros, casi chocan, se metieron un susto en la NASA que apenas, de veras, que apenas pudieron del susto, a veces pueden dormir,
porque un poquito menos hubieran chocado y hubiera sido una catástrofe verdaderamente internacional y una catástrofe, ahí hubiera sido un medio fin del mundo, en verdad. Ujú. Bueno, pues Ana, parece que entonces en lo inmediato no está por acabarse el fin del mundo, así es que podemos seguir adelante con todas nuestras actividades. A ver, ¿qué nos va a decir? Siempre hay que estar preparados, Julio. Hay que estar preparados. ¿Por qué? ¿Tú crees que sí está cerca ya el fin del mundo? Yo tenía esta conversación con mi hijo antes de la pandemia a cada rato porque a los dos nos gustaban los programas de zombies, ¿no? Ujú. Y entonces yo le decía, bueno, pero ¿y si viene la amenaza zombie? ¿Qué hacemos con esto? No sé qué. Y entonces teníamos una serie de planes, ¿no? De qué zapatos eran los más útiles, qué había que llevar en la mochila, a dónde había que irse a esconder, de por la casa, cuál supermercado era el más conveniente para irse a esconder, porque había uno muy grande, pero pues a lo mejor tenía muchas puertas de entrada y los zombies y no sé qué, ¿no? Y entonces nada, pura babosada, pero cuando llegó la pandemia, todas esas conversaciones tuvieron mucha utilidad, porque sí, o sea, no creo que venga el fin del mundo, pero, ay, Julio, pero creo que sí la pandemia nos puso a pensar en otras cosas y nos cambió de perspectiva muchas cosas. Es decir, yo creo que ahora cualquier persona sabemos que es probable que vengan más pandemias, ¿no? Ujú. ¿Y eso qué significa? Pues, ¿no? Y eso te cambia un montón de cosas de rediseño de la vida. Y esta amenaza de la guerra, o sea, hay una parte que desde este lado del mundo, pues es muy lejana, ¿no? Como que nunca ves. Y cuando de este lado del mundo se hacen ciertos agravios, es decir, el agravio que le hizo Ecuador a México, pero México jamás va a mandar ejércitos, ¿me explico? Pues no somos ese país. Pero claro que dan susto, ¿no? Claro que dan Claro, susto. Y claro. pensar sobre todo en todas estas cosas. Sí estamos viviendo unos grados de calor que no había, ¿no? Ujú. ¿Y eso qué significa Claro, entonces? ¿Qué tenemos que cambiar? En claro. fin, a lo mejor el Oye, fin del mundo es lento. pues Yo sí. más bien lo que creo sobre el fin del mundo es que los humanos hemos hecho con el fin del mundo lo que los priistas hicieron con la revolución, lo institucionalizamos. El fin del Fin del mundo mundo institucionalizado. es ya lo de todos los días. Y igual, claro, lo vamos viviendo a cuentagotas de uno en uno, pero pues pienso en el pueblo palestino y están viviendo su fin del mundo. Y pienso en otra escala, en la familia de la niña que asesinó a este tipo en Iztacalco, y esa familia está viviendo el fin del mundo. Hay muchos fines del mundo simultáneos, unos que podemos darnos el lujo de reírnos o de bromear sobre el calentamiento global o sobre estas cosas, pero otros que son realmente como el libro de Job, ¿no? Como el Señor probando a sus mejores hombres y mujeres, y es tremendo, la verdad, pensar en eso. Decía Pita Amor en un poema muy hermoso que el mundo se acaba cuando me acabo yo, todo se muere cuando yo me muera. Es una visión quizás un poco individualista, pero dentro de todo, la gran loquita y talentosa Pita Amor tiene un poco de razón. Eso sí. ¿Has pensado qué va a quedar de recuerdo de ti, Fernando, cuando fallezcas? Polvo enamorado, solo polvo Polvo enamorado. enamorado, Julio, como lo vaticinó Quevedo, porque todo lo demás, ya lo dijo nuestro gran poeta Nezahualcóyotl, solo un rato en esta vida, aunque sea de oro se rompe, aunque sea de jade se quiebra, así que pretender que por dejar un libro, un disco o algo vamos a trascender, pues en realidad es solo retrasar un poquito el tiempo en el que seremos olvidados. Bien, Fernando, gracias. Fíjate que hace rato una buena amiga que veníamos hablando de qué se hace con las cenizas de una. Y entonces ella me dijo, ya sé qué vamos a hacer con tus cenizas, las vamos a mezclar con aceite de aguacate para que se hagan rímel y acaben sobre un escenario. Eso está bueno. Un pinole sabroso para que la banda así, a ver, dale una probadita al Fernando. No. Oye, no le está más majadero, oye, pero en rímel. Claro. Oye, pues Ahora sí. va a estar muy bien porque va a ser rímel de hueso de mamey. Exacto. Sí. Claro, así es. Horacio, déjame nada más dar salida a algunos comentarios. Juan Zapata nos dice: estamos a 41 grados en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
Imagínate nada más. No, no, Déjenme ya. compartir también esto que nos comparte Carlos Manuel Juárez, director de Elefante Blanco de Tamaulipas, que nos dice: por asesinato de candidato del PAN en el Mante, equipo de Sheinbaum evalúa cambiar gira del próximo martes. Eso es lo que está publicando Elefante Blanco. Sabe usted, lo dimos al principio de nuestro programa, el asesinato del presidente municipal del Mante, Tamaulipas, que estaba en campaña por la reelección y que fue asesinado a cuchilladas con arma blanca este día. Bueno, vamos a seguir adelante. Horacio Franco, viene el debate de candidaturas a la gubernatura de la Ciudad de México. Mira, Ana Francis ya está así frotándose las manos. ¿Qué opinas, Horacio Franco? ¿Qué esperar? ¿Cuáles serían los puntos fuertes o débiles de cada una de las candidaturas? En fin, lo que quieras decir de este debate que no sé si está generando suficiente expectativa. A veces me parece que no tanta, como que no hay demasiado interés. A lo mejor es que estoy fuera del chilangocentrismo, pero en fin, ¿cómo lo ves, Horacio? No, yo creo que sí está generando expectativa entre nosotros, los ciudadanos de la capital, de esta gran urbe. Pero aquí hay una cuestión muy interesante que yo veo y siento en la ciudadanía, que es poca capacidad de asombro por tanta información que hay. Como que muy poca, estamos convirtiendo a veces cuando me subo a un Uber, por ejemplo, ¿no? Que ahora pues que no, casi no salgo ahorita, pero que he ido lejos a consultas médicas y todo, que ya no andaba en bici las últimas 2 semanas porque ya me dolía mucho la pierna. Pero sí, en un momento dado, la gente como que evita hablar de política para evitar confrontaciones, o simplemente es como muy cerrada y muy hermética en eso, ¿no? En la cuestión de manifestar sus preferencias políticas y sobre todo su capacidad de asombro, ¿no? Porque no creen o no quieren creer en que todo esto está funcionando, aunque les puedes poner, yo he platicado con muchos, les puedes poner los ejemplos más sobresalientes de la 4T, ¿no? Porque sí funciona, o sea, porque todo lo que dicen los panistas en sus debates es verdaderamente terrible y falso, ¿no? Oyendo hoy a Xochitl, perdón, voy a poner un paréntesis, pero oyendo a Xochitl hoy, donde dice, los morenistas se meten con los hijos de nosotros, o sea, que ella no fue a meterse con los hijos de López Obrador a Texas, ¿no? Con el hijo de Andrés Manuel López Obrador a Texas, a su casa, pero bueno, en fin, es como si ellos nunca hubieran hecho nada malo, ¿no? Ni nada de lo que están enunciando que Morena está haciendo mal, pero bueno, como que la gente aquí en las grandes ciudades se vuelve muy indolente, y con mucha menos capacidad de asombro. Y eso lo he notado, pero sí estamos mucho más aguerridos en cuanto a la cuestión de la presidencia. Lo he visto más fehaciente. Y yo creo que se perdió mucho la fe también en muchas delegaciones, en muchas alcaldías de izquierda con el 2021, con la cuestión de las elecciones de 2021, porque muchos de izquierda vimos que los candidatos no eran los correctos de Morena, ¿no? Entonces, hijos, ¿cómo votar? Perdón, por Dolores Padierna, ¿no? En ese sentido, perdón que lo diga, pero es terrible. O sea, ¿cómo es posible que Morena tenga candidatos, pues como el de Chiapas ahora, pues, ¿no? O sea, ya para qué nos vamos. Eduardo Ramírez. Sí, como Eduardo Ramírez, dices, no es posible. Sin embargo, la gente ya no nos vamos tan fácil con decir, ay, sí, Xochitl, es Xochitl, mira qué bonita, qué bonito habla, qué bonito brinca. Pues no, tampoco estamos idiotas. Y es precisamente lo que los políticos tratan de considerarnos. Entonces, en ese sentido, sabemos muy bien los antecedentes de Taboada, sabemos muy bien los antecedentes de Brugada, sabemos muy bien los antecedentes el doctor, ¿cómo se llama? Se me fue el nombre, iba a decir Kornfeld, no, ay, se me fue, el de Movimiento Ciudadano por la Ciudad de México. Chertorivsky. Salomón Chertorivsky, por Salomón, ¿sabe? Los conozco muy bien a los tres. Y no se te fue a olvidar, Horacio. Sí, hombre, os digo. A mí me caen muy bien, mira, a mí con los tres me llevo bien, me caen bien los tres, pero yo digo, es que hay que ver no nada más qué propone cada quien, sino
qué hay detrás de cada quien. Y ya con eso, Sí. los ciudadanos de esta urbe vamos a votar precisamente por quien más verdaderamente, porque lo que haya detrás de esa persona y sus actos anteriores y sus antecedentes y sus maneras de proponer eso a la ciudad, el próximo sexenio, el próximo administración, su próxima administración, sea verdaderamente congruente con quiénes son y a quién representan. Y para mí, pues obviamente se lleva de calle, Clara Burgada se lleva de calle a ellos dos, ¿no? Por todo lo que ha hecho, nada más empezando por su proyecto cultural y por su proyecto social, ya dices, no, pues es que esto está de 10, pero la gente lo tiene que entender así. Y como no ha hecho grandes escándalos ni nada, ni está tampoco, ni estuvo tampoco tan albergada antes por López Obrador, no Clara, sino la elección de la Ciudad de México por López Obrador, obviamente pues sí es una cuestión que tenemos que tener mucho más información los ciudadanos para verdaderamente saber por qué vamos a votar de alcaldes y por qué vamos a votar de jefe de gobierno. Bien, Horacio, gracias. Llega el momento esperado en el cual Ana Francis Moore dará su comentario y análisis sobre el próximo debate de candidaturas al gobierno de la Ciudad de México. Adelante, Ana Bueno, Francis. les tengo un spoiler. ¿Nos vas a decir quién va a ganar? ¿Cuánto apuestan a que Santiago Taboada va a llegar con una botellita de agua turbia para dársela a Clara para que se la beba? Claro, claro, claro. Mira, Sí, ese está ese es un cantadito. clásico, esa está Sí. cantadísima. ¿Qué más va a llevar Santiago Taboada? Pues, ¿Y qué debe responder Clara Brugada ante una cantada y previsible estrategia acuífera, Ana Francis? Pues creo que justo lo que acaba de pasar con el agua en la Benito Juárez nos da la oportunidad de ver cómo responde un gobierno. Es decir, porque en una ciudad pasan una infinidad de cosas tremendas, Julio, accidentes, derrames, etcétera. Pasan muchas cosas en una ciudad. El chiste es cómo responde el gobierno. Mi referencia más inmediata es en el 2017, en el sismo. El gobierno respondió francamente mal, horrible. No pudieron poner 20 puntos de emergencia en menos de 24 horas y ahí el pueblo, la sociedad civil entró e hizo, pues, ¿no? Y después han venido una serie de eventos en la Ciudad de México en donde el gobierno ha respondido. Y supongo que ha respondido como mejor se ha podido cuando ocurre una tragedia o cuando ocurre una circunstancia difícil. Entonces, en esta circunstancia específica, la alcaldía no respondió, pero no respondió nada. Mandó un memorándum al gobierno de la ciudad, como si el alcalde no tuviera el teléfono del jefe de gobierno, ¿me explico? Es así de absurdo. Y pues gobierno central respondió de inmediato, pues, ¿no? Y respondió y fue yendo y fue yendo y fue yendo hasta que encontró dónde y atendió a la gente. Unas brigadas aquí en la Benito Juárez enormes de ejércitos de personas, vino el ejército, vino la marina, agua potabilizada, el pozo cerrado. Bueno, y hoy finalmente nos enteramos que SACMEX mete una denuncia para ver quién fue, ¿no? Pero lo que es interesante es que el gobierno de la ciudad se dedicó primero a atender a la gente y ya después a hacerla de pedo. Y la alcaldía se dedicó primero a hacerla de pedo y el candidato, evidentemente, pues de ahí se agarró. Olvídate si fue a todos los medios a hacer sus propuestas de campaña. No, él fue a todos los medios a montarse en este pancho. A mí lo que me asustaba la semana pasada era que se generara el caos, es decir, era muy sencillo ver si estaba atendiendo bien el gobierno o no, porque era muy fácil meterse al timeline del jefe de gobierno y ya, fin, ahí estaba la información a disposición y la gente estaba informada, etcétera. Y luego, afortunadamente, cotorreando con todos los compañeros del movimiento que están en las calles, porque estamos haciendo campaña, pues todo el mundo me decía, güey, ni te claves, en la calle no es tema, o sea, la gente no está preocupada por eso, y la gente la gente por acá vio cómo respondió el gobierno, hubo mucha gente muy enojada, y hay gente, pues claro que te enoja, pues si abres la llave y de pronto el agua huele a aceite, pues te súper sacas de onda y dices, ¿qué está pasando? Pero ponerse, o sea, no ayudar, mandar un memorándum, no ayudar, joder, y luego inventar cosas en términos de generar pánico y de generar caos, pues eso es Santiago Taboada, ¿no? Entonces, a mí me parece que la respuesta es esa, pues, ¿no? Como, pues, ¿cómo responde un gobierno ante las 3 millones de cosas que pasan en una ciudad? Porque en una ciudad pasan 3 millones de cosas. Y luego ahora, pues, con esta gente, pues, ni modo de no sospechar sabotajes, Julio. No me atrevería a afirmarlos porque me parece que hay que afirmarlos cuando se tengan los pelos de la burra en la mano, pero eso sí, comenta la gente, pues, ¿no? Bien. Esa es la respuesta.
Perfecto, gracias, Y es Ana que Fran. Clara respondió exactamente igual que yo, es que me escucha. Te escucha, así es, Ve claro. el programa, es que ahorita no está en campaña, sino está así, comiéndose su sándwich y viendo la mesa del más allá. Muy bien, Ana Francis. Fernando Rivera Calderón, antes de pedirte tu opinión sobre el próximo debate, déjame dar salida a una gran pregunta que hace Maricruz Jiménez. Dice Julio, ¿cuáles fueron los grandes actores que en Bellas Artes estrenaron el cable? Pregunto, porque creo que puede ser un buen dato con anécdota incluida. Claro, para esa referencia de los datos culturales históricos de este país, permítame poner la portada del programa del segmento que hicimos en su momento. Matamosqueteros irrumpen en Bellas Artes. No se lo esperaba, Horacio Franco. Véanlos, ahí están. A la izquierda, la matamosquetera, Ana Francis. En medio, un intruso ya apodado Astillero. Al otro lado, Fernando Rivera Calderón con la vista tendida a lo largo. Y Horacio Franco, que celebraba un aniversario más de su exitosa carrera artística, que irrumpimos por ahí. Y miren, 30 segunditos nada más para que la gente escuche esto. Que escuche este hombre que ha perdido la razón. Escuche nada más sus palabras. Estaremos al cuidado con sus cabezas. ¡Escuchad! El pueblo, no existir. ¿Quién mandar? Élites mandar. Yo ser gran jefe, todo astillado. Amo y señor de la hacienda presupuestal de mi amada Inés. ¿No está escuchando eso? Bueno, pues ahí está un pedacito de lo que vivimos en aquella ocasión. Allí están los actores. ¿Recuerdas ese momento, Fernando Rivera? ¿Cómo olvidarlo, gran jefe, todo astillado? Astillado. No, fue muy, muy emocionante porque además era una sorpresa para Horacio, entonces teníamos que andar por los pasillos de Bellas Artes escondidos. Y no, cuidado que por aquí va a pasar. Entonces se pegaba uno a la pared. Entonces era una babosada. Platicaba con Ana Francis, que es una gran actriz y dramaturga profesional, y decía, caray, todo lo que vino a estudiar para tener que llegar a Bellas Artes a hacer estas caladas. Y fue muy bonito. Para agarrar a mosqueterazos a... Sí, sí, con el matamoscas. Y exactamente un año después, el 12 de abril, entré al quirófano, así a operarme, así como venganza. Exactamente un año, mira nomás lo que son las El 12 cosas. de abril. Hubiéramos ido al hospital a darle una sorpresa, caray. Pues sí. Compañeros y compañeras, estamos ya en la parte final de este programa que necesita su segunda, pero bueno, pues ni modo, así son estas cosas. Fernando Rivera Calderón, tiene usted 2 minutitos y fraccioncita para decir lo que usted quiera. Aquí estamos escuchando sus sabias palabras, Fernando Rivera Calderón. Bueno, un poco sobre el debate que son debates extraños estos porque es como un requisito que hay que pasar, como una cosa casi burocrática, porque la verdad, no sé, que levante la mano alguien del público, si alguien está como esperando cambiar de opinión de aquí a las elecciones. Entonces, la verdad es que a mí, sí, o sea, seguramente estaré lavando los platos, escucharé a Chertorinsky y a Taboada y ya me acercaré a la tele cuando escuche a la candidata que me interesan sus propuestas y que veo como una posibilidad viable e importante para esta ciudad. Ahora, si Taboada nos sale con su chistorete ese de somos la resistencia, y sí me voy a quedar porque me da mucha risa cuando en un comercial donde hace una marcha simulada, porque pues ya sabes que los panistas salen poco, con actores que vienen como gritando Taboada hacia atrás de él, y él dice, somos la resistencia. Entonces, nada más me imagino que suena la marsellesa, Julio, y Taboada así se avienta con la bandera, y es un momento muy bonito. Me encanta que se sientan la resistencia cuando no tienen ni idea de lo que significa ese concepto. Y bueno, nada más como una recomendación literaria para estos días, hay una novela un poco olvidada de Fernando Benítez, ese gran periodista, escritor,
que se llama El agua envenenada y que recuerda un poco, por lo menos las conjeturas que uno hace ante lo que hemos visto con el tema del agua y del agua contaminada en algunas alcaldías de la Ciudad de México, que es justo una pelea, grupos de poder peleando en un pueblo, y cómo los caciques, los que no quieren soltar el poder, pues terminan envenenando el agua del río, pues exponiendo al pueblo que pretenden gobernar, pero es la lógica del poder, ¿no? O sea, que terminan incluso eliminando a quienes quieren gobernar y terminan quedándose solos. Entonces, bueno, es un texto interesante como para estos días de sospechosismos y conjeturas. ¿Sí ves que está muy desatado el sospechosismo y las conjeturas, Fernando? Pues es que no hay manera de no sentirlo. Ahora que empezó el tema del agua en la Narvarte, bueno, en algunas colonias, curiosamente yo que vivo en el Álvaro Obregón, pasamos 3 días rodeados de humo y me tocó ver cómo aquí al lado del Panteón Jardín vinieron unos tipos a prender fuego en un terreno baldío, al lado del Panteón Jardín, que es un bosque importante. Imagínate que se desata un incendio en este lugar. Y siento que, curiosamente, siendo alcaldías del PAN, digo, qué raro que se estén desatando los 7 jinetes del apocalipsis justo en estas alcaldías, y que en Álvaro Obregón, y creo que cualquier habitante de esta alcaldía lo podría decir, vivimos días donde se veía el humo, o sea, respirábamos humo cuando abríamos las ventanas, y no solo eran los incendios que estaban en la periferia de la ciudad, o en Morelos, o en el Estado de México, eran incendios locales, ¿no? Qué curioso que estas señales del apocalipsis se dan por alcaldía. De veras me cuesta trabajo no entrar en un poco de paranoia al respecto, porque los conozco y sé lo que son capaces de hacer. Bueno, Fernando Rivera Calderón, pido chance de ustedes para meter un brevísimo postrecito mío personal, que es el hecho de que ayer cumplió años la autora de mis esfuerzos periodísticos y de la cómplice y la compañera de mi vida, que es Ángeles Guerrero, Gelitos, como le digo yo, y ahí estamos ayer compartiendo al final un postrecito y toda la cosa, felices de la vida. Así es que le mando besos, todo eso, todo. Bien. Órale. Órale, gracias, Horacio. Gracias, postrecito personal. Muchas felicidades. Pero Muchas ¿sabes felicidades. ¿sabes qué, Julio? Ayer las palabras que dijiste, cómo las dijiste, en la entonación que les dijiste y de la manera en que te salieron de tu corazón, pues de tu mente, híjole, qué bonita relación, qué padre matrimonio son ustedes dos. Cómo amé la manera en la cual albergaste en tu ser esa esencia de Ángeles. Increíble, bravo por ayer, de veras. Deben oírlo, estuvo bien bonito, bien bonito. Gracias, Horacio, gracias. Postrecito, por favor, Horacio Franco, que nos queda ya como minuto y medio para cada quien. Sí, bueno, es que lo del debate es una ficción, nada más, es una ficción, es una obra de teatro, es un sainete, donde pues finalmente si para una obra de teatro usas prompter, pues obviamente eres muy mal actor, como cierta mujer que conozco, ¿no? Pero es una obra de teatro improvisada, es una obra de teatro donde tienes que sacar armas que son correctas, que son justas, que son pertinentes, pero que no van a cambiar, como bien dijo Fernando, no van a cambiar la entonación del voto de cada quien ya tenemos perfectamente por qué vamos a votar, y no va a pasar nada con los debates. Lo único que va a pasar es deteriorar más la imagen de quien está deteriorándose cada vez más por torpezas, como lo que pasó con Xochitl Gálvez. Entonces, en ese sentido, pues Claudia Sheinbaum se queda muy erática. Es que Claudia Sheinbaum es de una pieza y se queda así, ¿no? Maynes puede perder o puede ganar, pero ya la tiene perdida, ¿no? Y Claudia Sheinbaum, pues ojalá lo digo en verdad de corazón, ¿no? Ojalá que reflexione y que sea lo más sabio que pueda hacer para su integridad y para su tranquilidad, que no tiene precio, ni la salud ni la tranquilidad tienen precio, es salirse de esta contienda o ya verdaderamente sentir que ya perdió y ya no hacer nada más por perder, pero echar más mierda al asador, más leña al fuego, lo único que va a hacer es
ocasionarle después más intranquilidad, más, de veras, más remordimiento. Pobre, pero Claro. pues allá ella. Y ya, no, y lo del Edomex, quería decir también que, pues ojalá que se aclare bien el contrato que le dieron a Salinas Pliego de Total Play en el gobierno del Estado de México. Horacio Duarte y, bueno, obviamente la gobernadora, a quien mucho respeto y admiro, los dos los respeto y los admiro, tienen que decir qué onda con eso, ¿no? Porque no sé, a mí se me hace muy raro, se me hace muy oscuro, y que lo aclaren más pronto mejor, nada más. Bien, Horacio, gracias. Ana Francis, para cerrar, postrecito. Pues varios postrecitos. El primero, creo que sí hay que ver el debate del domingo a las 8 de la noche de Clara Brugada contra Santiago Tajada y Palominsky. Pero eso creo que va a estar bueno, vamos a ver qué pasa. Pero sí les recomiendo mucho que vean los debates, por ejemplo, de candidaturas de diputados locales y de alcaldías, porque muchas veces no conocemos a las personas. Yo vi justo el de Camila Martínez, que es diputada del Distrito 18 de Benito Juárez, Álvaro Obregón, pues porque me interesaba ver a Camila y no tenía yo ni idea de quiénes eran las otras candidatas. Y bueno, les invito a que lo vean, es decir, las otras candidatas con su tarjeta leyendo así, Camila muy desenvuelta, muy sabiendo de lo que está hablando. Lo mínimo que queremos es que las personas sepan de lo que están hablando. Pero véanlos, porque por lo menos es un llegue de quiénes son esas personas, nunca sabemos quiénes son y vale la pena que lo vean, vale la pena, uno, que se enteren en qué distrito viven, porque luego eso es un problema, y dos, que vean a los candidatos en estos dimes y diretes. Y ya un último postrecito, este domingo comenzamos la gira de presentación de agendas culturales con candidaturas de alcaldías y empezamos por Tlalpan con Gaby Osorio a las 10 de la mañana en el kiosco de Huipulco. Por si nos quieren acompañar, comunidad artística del pueblo de Tlalpan, allá los vemos. Estamos en el cierre exacto del tiempo para que hoy Canal 22 repita nuestro programa. Gracias, Ana Francis. Gracias, Fernando. Gracias, Horacio. Nos vemos el próximo viernes. Feliz fin de semana. Hasta luego. Adiós. Adiós.